Para ya de perder tiempo y frustración con metas académicas que nunca cumples. No es falta de esfuerzo, es que te falta una letra clave en tu estrategia. Te presento el método SMART, más la A secreta que tu vida académica necesita ya. Hola, soy Luisa y sé por experiencia propia y asesorando a cientos que fijarnos metas académicas puede pasar de ser una fuente de inspiración a una carga gigante. Queremos lograr mucho, tenemos la intención, pero si esas metas no están ancladas en tu realidad, terminan en el cajón de la frustración. Deja de sentir que te quedas corto. Hoy te voy a dar la fórmula completa, la que sí funciona para estudiantes, tesistas e investigadores. No es solo el conocido método SMART, le sumaremos la pieza clave que nadie te dice, la A de adaptable. Vamos directo al grano. ¿Por qué nos saboteamos sin querer? Principalmente por fijar metas que son rígidas e ignoran nuestra vida real. Queremos ser ultra productivos. Copiamos modelos que no nos aplican. Decimos, voy a leer 10 artículos esta noche, pase lo que pase. O terminaré todo esto antes del viernes, sin mirar el calendario, sin pensar en ese compromiso familiar o simplemente en lo agotado que ya estás. Esta rigidez te lleva directo al burnout y a sentir que fracasaste por el menor desvío. Es como si planificaras un viaje en coche sin considerar el tráfico o los posibles desvíos. Imposible. En la tarjeta de arriba te dejo un video sobre el burnout. La buena noticia es que la solución no es bajar tus expectativas por completo, es hacerlas inteligentes y flexibles. Olvídate de la rigidez. Ahí viene tu verdadera aliada. El método SMART A. Ya conoces las bases, pero enfatizaremos su aplicación práctica en nuestro mundo y sobre todo, esa A extra que marca la diferencia. S. Específica. Tu meta debe ser clara y bien definida. En lugar de quiero mejorar mis notas, piensa en quiero obtener una calificación de 8 o superior en el próximo examen de matemáticas. ¿Qué quiero exactamente? Debe haber claridad total. M. Medible. Debes poder cuantificar tu progreso. En lugar de quiero escribir más para mi tesis, piensa en quiero escribir al menos 500 palabras de mi capítulo de metodología cada semana. El progreso debe ser visible. A. Alcanzable. Tu meta debe ser desafiante, pero realista, considerando tus recursos y tiempo disponible. Si nunca has corrido, no te propongas correr una maratón la próxima semana. Piensa en quiero dedicar 2 horas al día a mi investigación, ajustando mi horario actual. Esto es clave. ¿Puedes realmente hacer eso hoy, esta semana, este mes? Sé brutalmente honesto con tu tiempo y energía. Ajusta. Si no es realista, no compares tu ahora con el ahora de otros. Compara tu ahora con tu mañana si aplicas SMART A. R. Relevante. Tu meta debe estar alineada con tus objetivos generales y valores. Esta meta te acerca a tu titulación, a tu publicación, a tu desarrollo profesional. Pregúntate, ¿cómo me ayudará esta meta a alcanzar mis aspiraciones a largo plazo? ¿Por qué te importa esta meta? Conéctala con tu tesis, con tu pasar esa materia difícil, con tu futuro, que te motive de verdad. T. Con plazo, del inglés time bomb. Debes establecer un plazo para alcanzar tu meta. En lugar de quiero publicar un artículo algún día, piensa en quiero enviar un borrador de mi artículo a la revista, por ejemplo, Comunicando, antes de finales de junio. Ponle fecha límite clara, para el final del día, para el final del viernes a las 5 p.m., para el 15 de junio. El plazo crea compromiso. Y ahora, la A que lo cambia todo. Pero primero, escríbeme en los comentarios cuál de estas técnicas es la que usarás para estudiar o en tu investigación o tu tesis. Adaptable. Tu plan
no está escrito en piedra. Si te enfermas, si surge un problema familiar, si la investigación te lleva por un camino inesperado, tu meta puede y debe adaptarse. No es fracaso, es inteligencia. Si no pudiste leer 10 páginas hoy, lee 5 mañana y ajusta el resto de la semana. Si la técnica que ibas a usar en tu tesis no funciona, adapta tu metodología y tu meta. Esta A es la que te permite seguir adelante sin culparte cuando la vida académica o la vida en general te lanza una curva. Es tu permiso para ser humano y productivo. Ahora, ¿cómo se ve esto en tu día a día? Veamos un ejemplo con la tesis. En lugar de avanzar en mi tesis, usa Smart A y dices: para el viernes, leer y resumir 3 artículos clave para mi marco teórico, lo cual es alcanzable, porque tengo bloqueado 1 hora cada mañana, o sea, tengo un tiempo y un esfuerzo. Es relevante, porque me permite empezar a redactar esa sección, y seré adaptable. Si solo leo 2 hoy, ajusto el plan para mañana sin drama. Veamos un ejemplo con el estudio. En lugar de estudiar para el examen, usa Smart A y te dices: para el miércoles por la tarde, completar los ejercicios impares del capítulo 7 de matemáticas, lo cual es alcanzable. Si me enfoco 45 minutos después de cenar, es relevante para prepararme para el parcial y seré adaptable. Si un ejercicio me traba mucho, lo marco para preguntar al profesor en lugar de quedarme atascado por horas. Ahí lo tienes. El método Smart A. Específica, medible, alcanzable, relevante, con plazo y sobre todo, adaptable. Esta es la clave para pasar de la frustración a la acción real en tu vida académica. No se trata de ser perfecto, sino de ser estratégico y compasivo contigo mismo. Implementa Smart A y verás cómo tus grandes objetivos académicos se vuelven no solo posibles, sino disfrutables. En la descripción del video te dejo un descargable con ejemplos prácticos y variados para cómo aplicar Smart A tus objetivos. Ya diste el primer paso al ver este video. El segundo es aplicar Smart A esa tarea que pensaste. Y el tercero, dejar tu ejemplo de mini meta Smart A en los comentarios, si aún no lo hiciste. Me encantaría leerte y apoyarte. Si este enfoque resonó contigo, por favor, dale un me gusta. Tu apoyo es fundamental para que este conocimiento llegue a más personas que lo necesitan. Y si quieres seguir transformando tu experiencia académica, suscríbete al canal y activa la campanita. Publico videos cada martes y viernes, con más estrategias probadas. Te dejo por aquí en la tarjeta de arriba un video complementario sobre cómo estudiar para tus exámenes que te será muy útil. Gracias por ser parte de esta comunidad académica que busca crecer y mejorar. Nos vemos en el próximo video.